Hay silencios que duran toda una vida. Se quedan aquí adentro, en el pecho, y pesan más que los años. Ustedes me han escuchado contar muchas cosas, historias de mi niñez, de los sabores de antes, de las fiestas del pueblo. Pero hay una historia, la más mía de todas, que nunca ha salido de mis labios. La he guardado por más de 60 años, como se guarda una brasa encendida en un cuenco de barro, con miedo a que queme todo si se libera. Hoy, no sé por qué, siento que el barro se está agrietando. Quizá es la vejez, que nos quita los miedos y nos deja con la urgencia de que se sepa la verdad. Quizá es porque, al ver sus rostros, sus mensajes, siento que por fin tengo un lugar seguro donde depositar esta carga tan pesada. Hablar de esto no es fácil. Cada palabra es como remover una piedra que ha estado enterrada por décadas, y debajo de ella no hay más que oscuridad y bichos que huyen de la luz. Me da miedo que al contarla, ese dolor viejo vuelva a sentirse como nuevo. Me da miedo que no me crean, o peor, que me juzguen. Pero el miedo a morir con este secreto adentro es todavía más grande. Es un veneno que, si no lo sacas, te consume lentamente hasta que no queda nada de ti. Por eso he decidido hablar, aunque la voz me tiemble y el corazón se me quiera salir por la boca. Antes de seguir con la historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde la estás viendo y qué hora es allá. Nos encanta leerte. Mi historia comienza en un lugar que para muchos era una bendición, una tierra próspera en la Huasteca hidalguense. Nací en una hacienda grande, de esas que ya no se ven, rodeada de campo hasta donde alcanzaba la vista, el olor a tierra mojada por la mañana, el canto de los gallos que nos despertaba antes que el sol, el murmullo constante de los trabajadores en los sembradíos. A los ojos de todos, éramos una familia bendecida por Dios, un ejemplo de trabajo y unidad. Mi padre, Joaquín Cordero, era el centro de ese universo, un hombre alto, de voz fuerte y mirada que no admitía réplicas. Su palabra era ley, y la hacienda era su pequeño imperio, construido con su sudor y su voluntad inquebrantable. Todos vivíamos bajo su sombra, una sombra que parecía protegernos del mundo exterior. Pero las sombras, a veces, ocultan más de lo que protegen. Detrás de la fachada de prosperidad y orden, la vida en la hacienda tenía otras reglas, unas que no se decían en voz alta. Yo era la única hija de mi padre, rodeada de hermanos varones y primos que él había recogido a lo largo de los años bajo el lema de que la familia se ayuda. Éramos muchos, un pequeño ejército bajo su mando. Mi madrastra, Rosa, era una mujer silenciosa, de manos trabajadoras y mirada perdida, que cumplía con sus deberes sin hacer preguntas. Para el mundo, éramos el retrato del éxito. Para mí, con el tiempo, esa casa se convertiría en el escenario de mi peor pesadilla, un lugar donde la bendición se sentía más como una jaula de oro, de la que era imposible escapar. Mi nombre completo es Zuleika Cordero Santos, aunque en estos días la gente me conoce más como Doña Zuca o la abuelita Zuca. Zuleika, un nombre raro para la época. Creo que mi padre lo sacó de algún libro que leyó. Nací en febrero de 1946, así que ya pueden hacer la cuenta. Son 78 años los que llevo a cuestas. 78 inviernos y 78 primaveras en esta tierra. Nací aquí mismo, en el corazón de la Huasteca de Hidalgo, en un pueblito cerca de Huejutla. El calor de aquí se te mete en los huesos, igual que la humedad, y te moldea el carácter. Te hace fuerte o te marchita. Yo creo que a mí me hizo fuerte, aunque por mucho tiempo pensé que me había roto por completo. Es curioso cómo la vida te va dando apodos, como si necesitaras otros nombres para cada etapa que vives. Ahora mi rutina es sencilla. Me levanto temprano, preparo mi café de olla, bien cargado como a mí me gusta, y me siento aquí, en esta mecedora que rechina un poco, a platicar con ustedes. Dicen que lo hago para calentarles el corazón, y me gusta que lo vean así. Pero la verdad es que también lo hago por mí. Contar mis recuerdos es como tender la ropa al sol, para que se le vaya el olor a encerrado. Es una forma de ordenar mi vida,
de encontrarle un sentido a todo lo que pasó, lo bueno y lo malo. Cada historia que comparto es un peso que me quito de encima. Este pequeño espacio se ha convertido en mi refugio, un lugar donde mi voz, que por tantos años fue un susurro, por fin encuentra eco y se siente escuchada. Pero la Zuleika que les habla ahora no es la misma que era entonces. Esa niña, la de 14 años, era otra persona. Era una muchachita callada, de trenzas largas y ojos curiosos. Me gustaba andar descalza para sentir la tierra fresca bajo mis pies. Como la única niña en esa casa llena de hombres, vivía mucho en mi propio mundo. Mi mayor alegría era escaparme a la orilla del río, a ver cómo el agua corría sin que nadie pudiera detenerla. Soñaba con ser como el río, libre, fuerte, capaz de seguir mi propio camino. En ese entonces, no sabía que la vida me iba a poner una presa enorme enfrente, una que parecía imposible de derribar. A esa edad, una todavía cree que el mundo es un lugar justo. La hacienda era todo mi universo. No conocía nada más allá de sus límites. Para mí, el mundo terminaba donde empezaba el terreno de los vecinos. Era un paraíso y una prisión al mismo tiempo. Tenía la libertad de correr por el campo, de subir a los árboles y de esconderme entre los maizales. Pero no tenía la libertad de elegir, de hablar, de ser yo misma. Mis días estaban marcados por una rutina estricta: ayudar a mi madrastra en la cocina, remendar la ropa de mis hermanos, mantener la casa limpia. Eran tareas de mujer, me decían. Mi padre quería que fuera una señorita de su casa, educada y obediente. Pero en mi interior crecía una rebeldía silenciosa, una semilla de descontento que aún no sabía cómo nombrar. Desde muy pequeña aprendí a observar. Como casi no hablaba, me dediqué a mirar. Miraba cómo mi padre fruncía el ceño antes de dar una orden, cómo mi madrastra apretaba los labios para no llorar, cómo mis hermanos competían entre ellos por la atención de mi padre. Aprendí a leer los silencios, los gestos, las miradas. Entendía las corrientes de poder que se movían por debajo de la superficie de nuestra vida cotidiana. No lo hacía con ninguna intención. Era simplemente mi manera de sobrevivir, de entender el mundo complejo en el que me había tocado vivir. Esa costumbre de observar, de buscar detalles que otros pasaban por alto, se convirtió en mi única defensa, aunque en ese momento yo no lo sabía. Fue el único don que tuve. Yo era la joya de la corona, la niña de la casa, como me llamaba mi padre cuando estaba de buen humor. Un tesoro que había que cuidar y proteger del mundo exterior. Pero ese cuidado era también una forma de control absoluto. Mi vestido, mis horarios, mis amistades, todo estaba decidido por él. Ser la única hija me ponía en un pedestal, pero era un pedestal muy frágil y solitario. Me sentía especial, sí, pero también increíblemente expuesta. Estaba en el centro de todas las miradas, y esa posición, que parecía un privilegio, fue lo que al final me convirtió en el blanco perfecto para la crueldad que se escondía en los rincones más oscuros de mi propio hogar. Estaba a la vista de todos, pero nadie me veía realmente. La hacienda de mi padre no era solo una propiedad, era un reino. Estaba apartada de todo, al final de un camino de tierra que en tiempos de lluvia se convertía en un río de lodo. Para llegar al pueblo más cercano, Huejutla, se necesitaba más de 1 hora en la vieja camioneta de mi padre, así que no íbamos casi nunca. Esa distancia nos aislaba, nos encerraba en nuestro propio mundo con nuestras propias leyes, la ley de mi padre. Desde la casa principal, que estaba en una pequeña loma, se podía ver casi todo el terreno, los sembradíos de maíz y frijol, los corrales con el ganado, las pequeñas casas de los peones. Todo estaba bajo su mirada. Crecí con la sensación de que no había una afuera, que la vida entera era eso, ese campo, esa casa, esa obediencia. Mi padre, Joaquín Cordero, era un hombre que llenaba cualquier habitación sin decir una sola palabra. Era alto, corpulento, de manos grandes y callosas por el trabajo, pero su verdadero poder estaba en su voz. Cuando él hablaba, todos callaban. No necesitaba gritar. Su tono era siempre grave,
definitivo, como el de un juez dictando una sentencia. Él decidía qué se sembraba, qué se comía, a qué hora nos levantábamos y a qué hora nos dormíamos. Creía firmemente que su deber en la vida era proveer y proteger, y a cambio exigía una lealtad y una obediencia ciegas. Nos daba un techo y comida, pero nos cobraba con nuestra libertad. Era un rey bueno mientras no cuestionara su reinado. Él tenía una frase que repetía siempre: «La familia se ayuda». Sonaba noble, ¿verdad? Pero en su boca, esa frase era una justificación para todo. Con ese pretexto, la casa se fue llenando de gente. Además de mis hermanos, hijos de mi padre, y su primera esposa, que en paz descanse, llegaron primos cuyos padres habían muerto o no podían mantenerlos. La casa era un hormiguero de muchachos. Mi padre los acogía, les daba trabajo y un plato de comida, y a cambio ellos le entregaban su lealtad absoluta. Se convirtieron en más hijos para él, más manos para el campo y más soldados para su pequeño ejército. Así, la familia creció, pero no en amor, sino en número y en complejidad, en deudas de gratitud que nunca se podrían pagar. Mis hermanos y primos formaban una manada. Crecieron juntos, trabajando de sol a sol, compitiendo por el favor de mi padre. Eran muchachos rudos, curtidos por el campo, con pocas letras y mucha fuerza bruta. Su mundo era simple: trabajar, obedecer al patrón y demostrar su hombría. Entre ellos había una jerarquía no declarada, donde los mayores, los hijos legítimos de mi padre, mandaban sobre los demás. No había mucha ternura en su trato. Se hablaban con apodos, se empujaban, se retaban constantemente. Yo, siendo la única mujer, estaba completamente fuera de su mundo. Era otra cosa, un ser distinto al que había que tratar de forma diferente, pero no necesariamente mejor. Era un satélite girando alrededor de su sol, que era mi padre. Y en medio de todo esto estaba mi madrastra, Rosa. Era una mujer delgada, de movimientos rápidos y silenciosos, como si no quisiera ocupar espacio. Siempre estaba trabajando, echando tortillas en el comal, lavando ropa en el lavadero de piedra, barriendo los pisos de tierra apisonada. Su silencio era tan grande que a veces yo olvidaba que estaba ahí. Nunca levantaba la voz, nunca daba una opinión, nunca cuestionaba una orden de mi padre. Simplemente asentía con la cabeza y seguía con su labor. Años después me pregunté muchas veces qué pensaba, qué sentía, si su silencio era miedo, resignación o una forma de complicidad. Era una presencia fantasmal en su propia casa, otra súbdita más en el reino de mi padre. La vida en la hacienda era un reloj que nunca se detenía. El día comenzaba antes del amanecer, con el primer canto del gallo. El desayuno era a las 6 en punto, en silencio, hasta que mi padre terminaba y se levantaba de la mesa. Luego, cada quien a sus labores. Los hombres al campo, mi madrastra y yo a la casa. La comida era a la 1, puntual. Otro rato de trabajo y luego la cena a las 7, cuando el sol ya se había ido. No había tiempo para jugar, para la ociosidad. Mi padre decía que el ocio es la madre de todos los vicios. Así que nos mantenía ocupados, controlados. Nuestros cuerpos estaban cansados, nuestras mentes sin espacio para pensar o desear algo diferente a lo que se nos imponía. Para completar el cuadro, mi padre era un hombre que se decía muy devoto. Cada noche, antes de la cena, nos reunía en la sala principal para rezar el rosario. Su vozarrón guiaba las avemarías mientras todos nosotros, en fila, respondíamos en un murmullo. Daba gracias a Dios por la cosecha, por la salud, por la familia bendecida que tenía. Esa era la imagen que él quería proyectar y la que todos en la región creían, la de don Joaquín Cordero, un hombre recto, trabajador y temeroso de Dios. Pero dentro de esas 4 paredes, el aire estaba cargado de un temor que no era precisamente a Dios. Era un temor mucho más terrenal, un miedo a su autoridad, a su juicio, a su ira. El ambiente en la casa, a pesar de estar siempre llena de gente, era de una soledad inmensa.
No recuerdo risas espontáneas, ni conversaciones ligeras. Todo era funcional, práctico. Se hablaba de la siembra, del ganado, del trabajo. El afecto no se demostraba con abrazos o palabras bonitas, sino con el cumplimiento del deber. Yo me sentía como un fantasma, moviéndome entre todos ellos, sirviendo la comida, recogiendo los platos, siempre presente pero invisible. Esa sensación de estar rodeada de personas y al mismo tiempo sentirme completamente sola es uno de los recuerdos más claros que tengo de mi infancia. Era una soledad ruidosa, llena de pasos, de órdenes, de respiraciones contenidas en la oscuridad de la noche. Casi nunca salíamos de la hacienda. Como éramos autosuficientes, no nos hacía falta nada del pueblo. O eso decía mi padre. La verdad es que esa reclusión era su mejor herramienta de control. Al no tener contacto con el mundo exterior, no teníamos con qué comparar nuestra vida. No sabíamos si otras familias vivían así, si otros padres eran tan estrictos. El mundo de mi padre era el único mundo posible. No había a quien contarle nuestras penas. No había otra autoridad a la que apelar. Estábamos atrapados en esa burbuja que él había creado, y él era el único dueño del aire que respirábamos. Si esta historia les está tocando el corazón, déjenme un me gusta y cuéntenme en los comentarios desde dónde me están viendo. Esta abuelita se alegra mucho de saber quién la está escuchando. Y si pueden, suscríbanse al canal para no perderse el resto de esta historia. La única ruptura en esa monotonía controlada era cuando mi padre tenía que ir al pueblo. Ocurría una vez a la semana, a veces cada 15 días. Iba a vender parte de la cosecha o a comprar herramientas y cosas que no podíamos producir. Se iba temprano en la mañana de los viernes y no regresaba hasta el anochecer. Esos días eran extraños. Cuando su camioneta se perdía en el camino, se sentía como si toda la hacienda exhalara un suspiro contenido. De repente, el aire se sentía más ligero. Las voces subían de tono. Los movimientos se volvían menos rígidos. Pero para mí, esa aparente liberación traía consigo una tensión diferente, un desorden que me inquietaba. La ausencia del rey dejaba el castillo sin su guardián. En su ausencia, la jerarquía cambiaba. Mis hermanos mayores tomaban el control, pero su autoridad no era como la de mi padre. Era una autoridad más caótica, más burlona, más peligrosa. Se sentían dueños y señores por unas horas, y esa libertad temporal sacaba lo peor de ellos. Yo, como la única mujer joven de la casa, me volvía el centro de una atención que no quería. Mientras mi padre estaba, su presencia me protegía de alguna manera. Él me veía como su propiedad, un tesoro que nadie más podía tocar. Pero cuando él no estaba, esa protección desaparecía. Me quedaba sola, rodeada por esa manada de hombres jóvenes, en una casa aislada en medio de la nada. Y fue en una de esas ausencias cuando mi mundo se rompió en 1000 pedazos. La relación con mi padre era un nudo de amor y miedo. Él me quería, a su manera. Yo era su única hija, la luz de sus ojos, como decía a veces. Cuando iba al pueblo, si se acordaba, me traía un dulce de tamarindo o un listón de color para mis trenzas. Esos pequeños gestos eran su forma de demostrar afecto, pero su cariño era el de un dueño por su objeto más preciado. Me quería obediente, pura, callada. Su amor no era para mi libertad, sino para su orgullo. Mi buen comportamiento era un reflejo de su honor como hombre y como padre. Me sentía protegida por él, pero era la protección de una jaula. Él era mi guardián y mi carcelero al mismo tiempo, y yo no sabía cómo separar una cosa de la otra. Con mi madrastra, Rosa, no había nudos. Había un vacío, un espacio silencioso entre nosotras que nunca logramos llenar. Le ayudaba en sus quehaceres diarios, codo a codo en la cocina o en el lavadero, pero apenas cruzábamos palabra. A veces yo intentaba iniciar una conversación, preguntarle algo sobre su juventud, sobre su familia, pero sus respuestas eran siempre cortas, evasivas. Me enseñó a cocinar, a coser, a mantener una casa, pero nunca me dio un abrazo, una caricia, una palabra de consuelo.
Era una relación de trabajo, no de afecto. En sus ojos yo no veía a una madre, ni siquiera a una amiga. Veía a otra prisionera, una que llevaba tanto tiempo encerrada que ya se había olvidado de cómo era el mundo exterior. Mis hermanos y primos, por su parte, me veían como una sirvienta. Como yo era la única mujer además de mi madrastra, se daba por hecho que mi trabajo era atenderlos. «Sírveme agua, Zuleika. Remiéndame la camisa, Zuleika. Calienta mis tortillas, Zuleika». Sus voces eran siempre de orden, de exigencia. No había un por favor, no había un gracias. Era mi deber, mi obligación. Yo era una pieza más en el engranaje de la hacienda, una pieza útil para su comodidad. Me movía entre ellos con la cabeza gacha, tratando de no tropezar, de no derramar nada, de no llamar la atención más de lo necesario. Me veían, pero solo veían a la muchacha que les servía. No tenían interés en saber quién era yo realmente. Pero poco a poco empecé a notar otro tipo de atención, una que me helaba la sangre. No eran solo órdenes, eran miradas, miradas que se quedaban fijas en mí más tiempo de lo normal, cuando me agachaba a recoger algo del suelo. Eran roces accidentales en los pasillos estrechos de la casa. Eran bromas entre ellos, en voz baja, seguidas de risas mientras me miraban. Yo no entendía del todo el significado de sus palabras, pero sentía la malicia, la suciedad. Era una sensación pegajosa, como una telaraña de la que no podía deshacerme. Empecé a sentir miedo en mi propia casa, un miedo sordo y constante que se agudizaba cuando la sombra protectora de mi padre no estaba. No todos eran iguales. Eso es verdad. Mis dos hermanos mayores, los hijos legítimos, eran los peores. Eran los que más se parecían a mi padre en su arrogancia, pero sin su disciplina. Se sentían con derecho a todo, a mandar, a tomar lo que querían. Eran los líderes de la manada. Los primos, en su mayoría, los seguían por imitación o por miedo a ser excluidos. Algunos participaban con entusiasmo en las burlas y en las miradas lascivas. Otros, los más chicos o los más tímidos, simplemente se quedaban al margen, riendo nerviosamente para no desentonar. Pero ninguno, absolutamente ninguno, se atrevía a desafiar a los mayores. El miedo a mis hermanos era casi tan grande como el miedo que le tenían a mi padre. En ese grupo había una excepción, Carlitos. Era uno de mis primos más jóvenes. Había llegado a la hacienda hacía un par de años después de quedar huérfano. Era un muchacho flaco, callado, que siempre parecía estar asustado. Los demás se burlaban de él. Le decían que era débil, que no servía para el campo. Él casi nunca participaba en sus juegos crueles ni en sus conversaciones soeces. Se mantenía al margen, observando todo con sus ojos grandes y tristes. A veces, cuando mis hermanos me molestaban con alguna broma pesada, yo cruzaba mi mirada con la suya y veía en sus ojos el mismo asco, la misma impotencia que sentía yo. No decíamos nada, pero en ese silencio nos reconocíamos. Nuestra amistad, si se le puede llamar así, estaba hecha de esos pequeños momentos silenciosos. Un día, mientras yo luchaba por acarrear 2 cubetas de agua desde el pozo, él se acercó sin decir nada y me quitó una de las manos, ayudándome a llevarla hasta la cocina. Otro día lo vi escondiendo un pajarito herido para que mis hermanos no lo encontraran y lo mataran. Eran gestos mínimos, casi invisibles, pero en ese mundo de brutalidad brillaban como estrellas en la noche más oscura. Carlitos y yo éramos los más débiles de la casa, los que no encajábamos en la lógica de la fuerza y la dominación. Éramos 2 pequeños aliados sin saberlo, unidos por el miedo y por un sentido de la decencia que los demás parecían haber perdido. Con el tiempo, mi mirada se volvía cada vez más hacia mi madrastra. Buscaba en su rostro una señal, una chispa de complicidad, de protección. Pensaba que, como mujer, ella debía entenderme. Debía ver las miradas de los muchachos. Debía sentir la tensión en el aire cuando mi padre no estaba. Pero si lo veía, no lo demostraba. Su cara era una máscara de indiferencia. Cuando yo me acercaba, ella desviaba la mirada. Se ocupaba en alguna tarea,
como si mi presencia la incomodara. Empecé a sospechar que su silencio no era solo miedo, sino una elección. La elección de no ver, de no saber, para no tener que actuar. Y esa sospecha me hacía sentir aún más sola, más desamparada. Así estaba configurado el tablero de mi vida. Un rey posesivo que me creía su tesoro. Una reina ausente que se negaba a ver la realidad. Unos peones, mis hermanos y primos, que se movían con agresividad y deseo. Y una sola pieza aliada, tan débil e insignificante como yo. Todas las relaciones que debían darme seguridad, me la quitaban. La familia, que debía ser un refugio, se había convertido en una trampa perfecta. Cada persona a mi alrededor, con sus acciones o con sus omisiones, estaba tejiendo la red en la que yo estaba a punto de caer. El escenario estaba listo, los actores en sus posiciones. Solo faltaba que se levantara el telón para que comenzara la tragedia. Lo recuerdo como si fuera ayer. Fue un viernes de marzo del año 1960. El sol de la Huasteca pegaba fuerte desde temprano, prometiendo un día de calor sofocante. Yo acababa de cumplir 14 años en febrero, y por primera vez sentía que dejaba de ser una niña. Esa mañana vi a mi padre subirse a su camioneta para ir al pueblo, como tantos otros viernes. Sentí la mezcla de siempre, un poco de alivio por su ausencia, un poco de inquietud por el desorden que se quedaba. Pero ese día, la inquietud era más grande, como una mano fría apretándome el estómago. No sabía por qué, pero un presentimiento oscuro, una sombra, se había instalado en mi corazón desde que me desperté. El aire mismo se sentía pesado, quieto, como si estuviera esperando algo terrible. Después de la comida del mediodía, cuando el calor era más intenso y todos buscaban la sombra para descansar un poco, mis dos hermanos mayores se me acercaron. No venían bromeando ni empujándose como siempre. Caminaban despacio, con una seriedad que nunca les había visto. Sus ojos tenían una expresión extraña, una mezcla de determinación y algo más. Algo que en ese momento no supe descifrar, pero que me heló los huesos. «Ven con nosotros, Zuleika», dijo el mayor. Su voz no era una petición, era una orden, tan contundente como las de mi padre. No me atreví a preguntar a dónde ni para qué. El miedo me cerró la garganta. Simplemente me levanté y los seguí, como un cordero sigue al pastor, sin saber que me llevaban al matadero. Me guiaron por la parte de atrás de la casa principal, hacia un pequeño cuarto que usábamos para guardar herramientas viejas y costales de semillas. La puerta rechinó al abrirse. Dentro, el aire estaba viciado, olía a polvo y a encierro. No había herramientas, solo un colchón viejo y sucio tirado en el suelo. Parados en la penumbra, esperándonos, estaban mis otros dos hermanos y tres de mis primos. Estaban en silencio, mirándome. El corazón me empezó a latir tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. ¿Qué era esto? ¿Una broma? ¿Un castigo por algo que yo no sabía que había hecho? Miré sus caras una por una, buscando una explicación, pero solo encontré miradas vacías, decididas. Fue mi hermano mayor, Ricardo, el que rompió el silencio. Se paró frente a mí y con una voz fría, como si estuviera recitando una lección, me explicó. Me dijo que en la familia había una tradición, una costumbre para cuando la única hija de la casa se convertía en señorita. Dijo que era mi deber atender a mis hermanos, ayudarlos a hacerse hombres, que yo ya tenía 14 años y era el momento de empezar a cumplir con mi obligación. La palabra tradición rebotaba en mi cabeza. No podía ser. Esto no podía estar pasando. Era una locura, una pesadilla. Miré a mi otro hermano buscando ayuda, pero él solo asintió, confirmando las palabras de Ricardo. El suelo desapareció bajo mis pies. No quiero ahondar en los detalles de lo que pasó después en ese cuarto. Hay dolores que no se pueden poner en palabras sin que te desgarren el alma otra vez. Solo diré que ese día me rompieron. Me quitaron la inocencia, la dignidad, el derecho a ser dueña de mi propio cuerpo. Me convirtieron en un objeto, en una cosa para su uso. Sentí un dolor que no era solo físico,
Era un dolor profundo, del alma, el dolor de la traición absoluta. Mientras todo pasaba, mi mente se fue a otro lugar. Me desconecté de mi cuerpo para poder sobrevivir. Floté por encima de esa escena horrible, viéndome a mí misma, a esa niña de 14 años, siendo destruida por las personas que debían haberme protegido. No fue solo uno, fueron varios, uno tras otro, en un silencio horrible, solo interrumpido por sus respiraciones agitadas y mis sollozos ahogados. Algunos eran más brutales, otros casi parecían cumplir con una tarea desagradable, pero todos participaron, todos fueron cómplices. Vi los rostros de mis hermanos, los mismos con los que había compartido la comida esa misma mañana. Vi los rostros de mis primos, los mismos con los que había crecido jugando a las escondidas en los maizales. Y en ese momento, dejaron de ser mi familia. Se convirtieron en monstruos, en extraños con caras conocidas. La confianza, ese hilo frágil que nos unía, se rompió en 1000 pedazos para siempre. Ya nunca volvería a mirar a nadie de la misma manera. En medio de ese horror, una de las frases que dijo uno de ellos me atravesó como un cuchillo helado. «Ya ni llores, que de todas formas la jefa ya sabe», dijo uno, con una risa ahogada. «¿Cuál jefa?», pregunté con un hilo de voz. «Pues Rosa. Ella sabe que esto pasa. A ella también le tocó en su tiempo. El aire se me fue de los pulmones. Mi madrastra. La mujer silenciosa que compartía la cocina conmigo. Ella lo sabía. Sabía que existía esta tradición. Sabía lo que me iban a hacer. Y no había dicho nada. No había intentado advertirme, ni protegerme. Su silencio no era de miedo ni de resignación. Era de complicidad. Era la traición de una mujer a otra mujer. Pero el golpe final, el que terminó de derrumbar mi mundo, vino segundos después. «Y ni creas que el patrón no sabe», continuó él mismo. «Mi apá sabe. Él dice que así es como debe ser, que un hombre debe controlar a su familia en todo. Mi padre, mi protector, el hombre cuya palabra era ley. Él lo sabía, él lo permitía. Quizás, incluso, él lo había ordenado. De repente todo cobró un sentido monstruoso. Su celo, su control sobre mí, no era para protegerme del mundo, era para entregarme a ellos, era para asegurarse de que su tesoro se quedara dentro de la familia. El rey no solo había dejado el castillo sin guardián, sino que había soltado a las bestias dentro. Cuando terminaron, me dejaron allí, tirada en ese colchón sucio. Me sentía vacía, rota, como una muñeca de trapo a la que le han arrancado el relleno. El silencio que quedó después de que se fueron era más aterrador que sus voces. Me quedé mirando una telaraña en la esquina del techo, viendo cómo una araña envolvía a una mosca. Me sentí como esa mosca, atrapada sin escapatoria. El dolor físico era agudo, pero no se comparaba con la sensación de asco, de humillación, de saber que mi vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. Ya no era Zuleika. Era solo un cuerpo usado, un secreto sucio de la familia Cordero. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Eventualmente la necesidad de seguir viviendo, de respirar, me obligó a levantarme. Me vestí como pude, con las manos temblorosas. Caminar de regreso a la casa fue una tortura. Cada paso era un esfuerzo. Tenía que volver a la normalidad, a fingir que nada había pasado. Tenía que sentarme a la mesa con ellos para la cena. La idea me revolvía el estómago. Y así fue. Allí estaban todos, hablando del trabajo, de la camioneta de mi padre, como si nada. Pasé la mirada por sus rostros, y ellos me la devolvieron con indiferencia. Mi madrastra me sirvió la cena sin mirarme a los ojos. El mundo seguía girando, pero el mío se había detenido en ese cuarto oscuro. Esa noche, cuando mi padre regresó, lo miré de una forma distinta. Busqué en sus ojos una señal de culpa, de arrepentimiento, pero no vi nada. O quizás no quise ver. Vi al mismo hombre de siempre, cansado del viaje, preguntando si todo había estado en orden. «Todo en orden, apá», respondió Ricardo, mi hermano mayor. Y en ese momento entendí la verdadera dimensión del infierno en el que vivía.
No había monstruos escondidos en el armario. Los monstruos se sentaban a la mesa conmigo, comían de mi mano y eran gobernados por un rey que bendecía sus crímenes. No había escapatoria. El carcelero y los verdugos eran mi única familia. Esa primera noche fue la más larga de mi vida. Di vueltas en mi petate, sin poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus caras, sentía sus manos sobre mí. El cuarto, mi pequeño refugio, se había convertido en una celda de tortura. La oscuridad no me traía paz, sino que la llenaba de sus sombras. Lloré en silencio, mordiendo mi rebozo para que nadie me escuchara. Lloré por la niña que había sido hasta esa mañana y que ya nunca volvería a ser. Lloré por la traición, por el asco, por el miedo a que volviera a pasar. Me sentía sucia, manchada para siempre, como si su maldad se me hubiera metido bajo la piel. Y con la primera luz del alba, llegó la certeza más aterradora de todas. Esto no había sido un evento único. Esto no había sido una pesadilla. Era el comienzo. Uno de ellos lo había dicho. Ahora que ya sabes cómo es, cada viernes que el jefe no esté, te toca. La frase se repetía en mi mente como un eco infernal. El conflicto no había terminado. Acababa de empezar. Mi vida se había convertido en una condena y la sentencia se cumpliría puntualmente cada semana. El infierno no era un lugar lejano del que hablaban en la iglesia. El infierno estaba ahí, en mi casa, y tenía los rostros de mi propia familia. El siguiente viernes llegó como una enfermedad inevitable. El sonido de la camioneta de mi padre, alejándose por el camino de tierra, fue la sentencia. Esta vez no hubo explicaciones, no hubo palabras sobre ninguna tradición. Simplemente vinieron por mí después de la comida, con la misma mirada vacía y decidida. Me llevaron al mismo cuarto polvoriento. Todo fue una repetición de la pesadilla, pero peor, porque ahora ya no existía la sorpresa, solo la certeza helada de lo que iba a ocurrir. El horror se convirtió en rutina, y no hay nada más deshumanizante que la rutina del horror, porque te empieza a parecer normal, porque tu cuerpo empieza a rendirse antes de que la violencia comience. Mi vida se partió en dos: los días de la semana y los viernes. Me sentía quebrada por dentro, como un cántaro de barro estrellado contra el suelo. Mis pedazos estaban ahí, pero ya no había forma de volver a unirlos. Dejé de sentirme yo. Era un autómata que se levantaba, hacía sus quehaceres, comía y respiraba, pero mi espíritu, mi esencia, se había ido de mi cuerpo y se había quedado en ese cuarto. Los colores del mundo se volvieron grises. Los sabores de la comida desaparecieron. Mi vida se convirtió en un infierno silencioso y personal. Por fuera, todo seguía igual en la hacienda. Por dentro, yo estaba muerta. Y lo peor era que tenía que fingir que seguía viva, sonreír cuando era necesario, hablar cuando me hablaban, para que nadie notara el vacío que me consumía. Lo más difícil no era solo la violencia de los viernes, era la convivencia forzada del resto de la semana. Era tener que servirle el café a la misma mano que me había lastimado. Era tener que remendar la camisa del hombre cuya cara veía en mis pesadillas. Esa intimidad obligada era una forma de tortura lenta y constante. Ellos actuaban como si nada, con una naturalidad que me revolvía el estómago. A veces, incluso intentaban ser amables, preguntarme alguna tontería, como si quisiéramos borrar con normalidad la atrocidad que compartíamos en secreto. Esa negación, esa capacidad de vivir en dos realidades, me parecía la prueba definitiva de su monstruosidad. Me obligaban a ser cómplice de mi propia humillación, cada minuto de cada día. La humillación era un veneno que se me metía por la piel. En sus miradas después de los viernes yo no solo veía indiferencia, veía poder, veía el reflejo de lo que ellos pensaban de mí, que era una cosa, un objeto de su propiedad, sin valor ni voluntad, y poco a poco empecé a creérmelo. Su desprecio se convirtió en mi propia voz interior. Me sentía sucia, indigna, merecedora de lo que me pasaba. Me miraba en el trozo de espejo roto que tenía en mi cuarto y no reconocía a la persona que veía.
Odiaba mi cuerpo, odiaba mi cara, odiaba ser mujer. El dolor físico pasaba, pero la herida de la humillación se infectaba cada día más, amenazando con destruir lo poco que quedaba de mí. Pero un día, después de varias semanas de este infierno, algo cambió dentro de mí. El miedo seguía ahí, tan grande y paralizante como siempre. Pero junto al miedo, nació algo nuevo. Una rabia fría y dura como una piedra. Una rabia que no era explosiva, sino silenciosa y profunda. Me di cuenta de que si seguía llorando por dentro, si seguía dejándome consumir por la vergüenza, me iban a destruir por completo. Y en el fondo de mi alma rota, una pequeña chispa de vida se negó a extinguirse. Decidí que si iba a vivir este infierno, no lo haría como una víctima pasiva. Si me iban a tratar como un objeto, al menos usaría mis ojos y mis oídos para entender el mecanismo de la trampa. Dejé de mirar al suelo y empecé a observarlos. Me convertí en una espía en mi propia casa. Estudiaba sus gestos, sus conversaciones, la forma en que se trataban entre ellos. Buscaba una grieta en aquel muro de crueldad, una debilidad, por pequeña que fuera. Escuchaba atentamente cuando hablaban de mi padre, tratando de descifrar qué era lo que más le importaba a él, qué era lo que más temían ellos. Mi mente, el único lugar donde ellos no podían entrar, se convirtió en mi campo de batalla y en mi refugio. Cada detalle que memorizaba era una pequeña victoria, una diminuta arma que guardaba en mi arsenal secreto, sin saber aún cómo la usaría. Empecé a notar cosas. Noté que Ricardo, el mayor, siempre necesitaba una audiencia. Su crueldad era más pronunciada cuando los primos más jóvenes lo estaban mirando. Necesitaba demostrar su poder. Noté que algunos de los primos participaban con menos entusiasmo, casi con desgana, mirando de reojo, como si tuvieran miedo de no cumplir con lo que se esperaba de ellos. Noté que la lealtad entre ellos no era real. Era una lealtad basada en el miedo al líder y, en última instancia, en el miedo a mi padre. No eran un frente unido y sólido. Eran un grupo de cobardes liderados por un matón. Y esa fue la primera grieta que encontré en el muro. Y entonces confirmé mis sospechas sobre Carlitos. Durante los ataques de los viernes, él nunca estaba presente. Al principio pensé que era una coincidencia, pero empecé a prestar atención. Los viernes, después de la comida, Carlitos desaparecía. Se inventaba una tarea urgente en el lugar más alejado de la hacienda, o se quejaba de un dolor de estómago, y se encerraba en el pequeño cuarto que compartía con otros 2 primos. Hacía todo lo posible por no estar, por no ver, por no ser cómplice. Su ausencia era un grito en medio del silencio cómplice de los demás. Él no participaba. Él sentía el mismo asco que yo. Y esa certeza fue como un vaso de agua en medio del desierto. Un viernes, mientras me llevaban por el pasillo trasero, nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo. Yo iba con la cabeza gacha, como siempre, pero la levanté instintivamente. Él estaba parado a lo lejos, junto a la puerta de la cocina, y su rostro era una máscara de horror y de impotencia. No había deseo en sus ojos, no había burla, no había indiferencia. Había puro y absoluto espanto. En esa mirada, lo supe con toda seguridad. Él estaba de mi lado. No dijo nada. No hizo nada. Salió corriendo como si hubiera visto a un fantasma. Pero esa mirada fue suficiente. Me dijo todo lo que yo necesitaba saber. No estaba completamente sola en mi infierno. Esa revelación fue la primera luz de esperanza que vi en meses. No era un plan. No era una solución. Era solo un hecho. Carlitos sabía que lo que hacían estaba mal. Esto significaba que la tradición no era una verdad absoluta e incuestionable como ellos querían hacerme creer. Era una atrocidad, y al menos una persona más en esa casa lo veía así. La soledad de mi dolor se rompió un poquito. Ya no era solo mi secreto y mi vergüenza. Alguien más lo compartía, aunque fuera en silencio y a la distancia. Y esa pequeña compañía, esa validación silenciosa, de mi sufrimiento me dio una fuerza que no sabía que tenía. Mi mente empezó a trabajar de una forma diferente. El terror de los viernes no desapareció,
Pero ahora tenía un propósito más allá de la simple supervivencia. Cada palabra que escuchaba, cada gesto que observaba, lo archivaba en mi memoria. La humillación seguía doliendo, pero ahora la procesaba de otra manera. La transformaba en información. Me obligaba a mantenerme alerta, a pensar con claridad en medio del pánico. Mi cerebro se convirtió en mi única arma. Mientras ellos usaban la fuerza para destruir mi cuerpo, yo empecé a usar mi inteligencia para planear cómo destruir su sistema desde adentro. La presa había dejado de temblar y había comenzado a observar las debilidades del cazador. El dolor cambió de forma. Ya no era solo una herida abierta que me desangraba. Se convirtió en una cicatriz dura, sensible, que me recordaba constantemente por qué tenía que luchar. El miedo se mezcló con la determinación. La desesperación dio paso a una paciencia fría y calculadora. Cada viernes que sobrevivía era una prueba de mi resistencia. Cada detalle que descubría era un paso más hacia una salida que aún no podía ver, pero que por primera vez empecé a creer que existía. Me estaba convirtiendo en una guerrera silenciosa, en una estratega nacida de la peor de las adversidades. El fuego que ellos habían encendido para consumirme, yo lo estaba usando para forjar mi única arma. Ya no era solo una víctima. Seguía siendo una prisionera, sí, pero ahora era una prisionera que conocía los planos de la cárcel. Sabía dónde estaban los guardias, conocía sus rutinas, sus miedos y sus debilidades. Y lo más importante de todo, sabía que había otro prisionero que, como yo, deseaba la libertad. La evolución de mi dolor me había llevado a un lugar inesperado. No me había matado, me había transformado. El siguiente paso ya no era solo sobrevivir a los viernes. El siguiente paso era encontrar la manera de detenerlos, para siempre. Y la llave para eso, lo empecé a sentir. No estaba en la fuerza, sino en la astucia, y en la mirada aterrorizada de mi primo Carlitos. La idea llegó a mí como un relámpago en medio de la noche. Mi padre, en uno de sus viajes a la ciudad, había comprado una grabadora de voz. Era un aparato grande y pesado, una novedad que le gustaba usar para grabar corridos de la radio. La tenía en su escritorio como un trofeo, y yo la miraba y pensaba en las voces, en los sonidos, en la verdad que nadie quería escuchar. Fue entonces cuando supe que tenía que hablar con Carlitos. No podía hacerlo sola. La idea era demasiado peligrosa. Lo esperé una tarde cerca del río, el único lugar donde podíamos estar solos sin levantar sospechas. Cuando llegó, mi corazón latía con una fuerza descomunal. Iba a poner mi vida en sus manos, con una sola palabra. «Carlitos», le dije, y mi propia voz sonó extraña. «Tú sabes lo que pasa en esta casa los viernes». No lo miré al decirlo. Mantuve la vista fija en el agua que corría. Él se quedó en silencio por un largo rato, y en ese silencio yo sentí el peso de todos mis miedos. Miedo a que me negara, a que se asustara y me delatara. Pero entonces, con una voz apenas audible, respondió: «Lo sé, Zuleika, y lo odio». Fue todo lo que necesitó decir. Levanté la vista y lo miré por primera vez como un verdadero aliado. Le conté mi plan, la idea loca de la grabadora. Vi el terror en sus ojos, pero también vi una chispa de algo más. Una indignación que era tan profunda como la mía. Juntos, en susurros, le dimos forma al plan. Era arriesgado, y cualquier error podía costarnos muy caro. Sabíamos que a mi padre no le importaría mi dolor. Apelar a su corazón era inútil, pero había algo que le importaba más que a nada en el mundo: su reputación, su imagen de hombre recto, de patriarca respetado, de rey de su propio imperio. La idea no era exponer un crimen por justicia, era exponer un desorden, un caos en su reino que él no había podido controlar. La grabación no sería una prueba de su crueldad, sino de su fracaso. La vergüenza pública, el miedo al «¿qué dirán?», esa era la única arma que teníamos contra él. Era un plan cimentado en el profundo conocimiento que teníamos de nuestro tirano. La semana que siguió fue la más larga y tensa de mi vida. Cada mirada de mis hermanos me parecía una sospecha.
Cada silencio de mi madrastra me sonaba a acusación. Carlitos y yo apenas nos mirábamos, comunicándonos con gestos casi imperceptibles. Finalmente el viernes llegó. La camioneta de mi padre se alejó, levantando la misma polvareda de siempre. Pero esta vez yo no sentí solo miedo, sentí una determinación helada. Mientras todos descansaban después de la comida, me deslicé a la oficina de mi padre. Tomé la pesada grabadora y la escondí bajo mi rebozo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Era el primer paso. No había vuelta atrás. Ya estaba en marcha. Llegué al cuarto de la tortura antes que ellos y escondí la grabadora debajo del viejo colchón, del lado que daba a la pared. Con los dedos temblorosos, apreté el botón rojo para grabar. El pequeño carrete empezó a girar en silencio, capturando la nada, esperando el horror. Cuando ellos llegaron, tuve que hacer el esfuerzo más grande de mi vida para actuar como siempre, sumisa, asustada, rota. Soporté el abuso una última vez, pero esta vez era diferente. Cada sonido, cada palabra soez, cada respiración agitada, ya no solo hería mis oídos, sino que estaba grabando. Se estaba convirtiendo en la prueba que me daría la libertad. Mi dolor se estaba transformando en un arma. Cuando por fin se fueron y me dejaron sola, me quedé inmóvil, escuchando. Mi parte del plan había terminado. Ahora todo dependía de Carlitos. Pasaron los minutos, que se sintieron como horas. Esperé a que la casa se calmara, a que el sol empezara a bajar. Luego, tal como lo habíamos planeado, escuché a Carlitos entrar al cuarto, fingiendo buscar unas herramientas. Hubo un silencio, y luego un grito ahogado de ¡sorpresa! Salió del cuarto con la grabadora en la mano, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Ahora solo quedaba esperar el regreso del rey, esperar y rezar para que nuestra frágil y desesperada estrategia funcionara. La cinta seguía girando, cargada con la verdad de nuestro infierno. El regreso de mi padre esa noche fue como la calma que precede a la tormenta más violenta. Estaba cenando cuando Carlitos, pálido como el papel, se acercó a la mesa. Sostenía la grabadora en sus manos temblorosas. «Patrón», dijo con un hilo de voz, «disculpe que lo moleste. Encontré su aparato tirado allá atrás, en el cuarto de los costales. Estaba haciendo ruidos raros». Mi padre levantó la vista, primero con molestia por la interrupción y por ver su preciado objeto en manos de Carlitos. Lo tomó bruscamente, lo examinó y con el ceño fruncido, rebobinó la cinta. Yo dejé de respirar. El destino de todos nosotros estaba en esa pequeña cinta magnética, a punto de revelar su veneno. El silencio en el comedor era absoluto. Apretó el botón de reproducir. Al principio solo se escuchó el zumbido de la cinta vacía, pero luego los sonidos del infierno llenaron la habitación. No eran claros, pero se distinguía todo. La voz de mi hermano Ricardo, las risas nerviosas de los otros, y por debajo de todo, mis sollozos, un llanto ahogado que era inconfundiblemente mío. Miré el rostro de mi padre. No vi tristeza, no vi compasión por mi dolor. Vi cómo su cara se transformaba en una máscara de furia helada. Sus ojos se oscurecieron y la vena de su frente comenzó a latir. No estaba escuchando el sufrimiento de su hija. Estaba escuchando la prueba irrefutable de su fracaso, el sonido de la deshonra, la evidencia de que el orden de su reino había sido violado. Su imperio perfecto se había derrumbado en su propia cara. Apagó el aparato de un golpe. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. «Afuera, todos», ordenó con una voz que era casi un gruñido. Nadie se atrevió a desobedecer. Nos reunió a todos los hombres de la casa en la sala. A mí me mandó a mi cuarto. No necesité ver lo que pasó. Lo escuché. Escuché los gritos de mi padre, no de dolor, sino de rabia. No los acusaba de haberme lastimado. Los acusaba de haber traído la vergüenza a su apellido, de haberse comportado como perro sin dueño, de haber puesto en riesgo su nombre. Escuché el sonido de su cinturón contra la espalda de mis hermanos. Fue un castigo severo, no por justicia, sino para restaurar su autoridad perdida.
Al día siguiente las cosas cambiaron drásticamente. Mi padre degradó a sus hijos mayores, les quitó las pocas responsabilidades que tenían y los mandó a hacer los trabajos más duros y humillantes de la hacienda, junto a los peones, y a Carlitos, a quien vio como el mensajero leal que le había descubierto la traición, lo ascendió. Le dio un puesto de confianza, supervisando el trabajo de los demás, incluidos mis hermanos. Fue un movimiento maestro de su parte, una forma de premiar la supuesta lealtad y de sembrar la discordia entre ellos para asegurarse de que algo así nunca volviera a pasar. La grabadora, por su parte, fue destrozada a martillazos por mi padre y la cinta quemada en el comal. La evidencia fue borrada. El secreto volvía a estar a salvo, pero faltaba un acto final. Esa misma mañana, mi padre dio la orden de que vaciaran por completo el cuarto de los horrores. «Quemen esa pocilga», dijo. Vi cómo los trabajadores sacaban los costales viejos y el colchón inmundo y lo apilaban todo afuera. Le prendieron fuego. Las llamas subieron alto, consumiendo la madera vieja, el polvo, las manchas, los recuerdos. Me quedé de pie, a la distancia, viendo cómo el humo negro se llevaba al cielo los restos de mi prisión. No fue un acto de compasión, fue un acto de purga. Estaba borrando la mancha de su propiedad, pero para mí, ese fuego fue liberador. Sentí que una parte del veneno que llevaba dentro se quemaba con esas llamas. A partir de ese día mi vida se transformó. El miedo desapareció. Mis hermanos, humillados y resentidos, apenas se atrevían a mirarme. Ya no había miradas lascivas, ni bromas crueles, ni roces accidentales. El poder que tenían sobre mí se había evaporado. Por primera vez en meses, pude caminar por mi propia casa, sintiendo que el suelo bajo mis pies era firme. Pude respirar sin sentir una opresión en el pecho. No era felicidad. Todavía no. Era algo más precioso en ese momento. Era paz. Era el silencio bendito que queda después de que la tormenta ha pasado. Poco a poco, empecé a sentir que mi cuerpo volvía a ser mío. Viví en la hacienda unos años más, en esa nueva calma extraña y frágil. La relación con mi padre y mi madrastra nunca cambió. Siguió siendo distante y fría, pero ya no era una prisionera. Cuando cumplí 19 años, en una de las pocas fiestas del pueblo a las que mi padre me dejó asistir, conocí a un buen hombre, un agricultor de un rancho vecino. Nos casamos un año después, y ese fue mi boleto de salida definitivo. Dejar la hacienda fue como salir a la superficie después de haber estado mucho tiempo bajo el agua. Aunque me fui y construí una nueva vida, las cicatrices de lo que viví allí me acompañaron siempre. No se puede pasar por un infierno así y salir ileso. Te marca, te moldea y de alguna manera te define. Les he contado mi historia no para que me tengan lástima, sino para que vean que hasta en la noche más oscura se puede encontrar una salida. Por mucho tiempo creí que estaba rota para siempre, que mi vida había terminado en ese cuarto polvoriento, pero la vida tiene una fuerza extraña, y a veces, cuando te empuja hasta el fondo, es para que tomes el impulso necesario para salir a la superficie. Mi salvación no vino de un milagro, ni de un acto de bondad de mis verdugos. Vino de un lugar inesperado, de mi propia mente, que se negó a rendirse, y del valor de un muchacho asustado, que se atrevió a hacer lo correcto. Por eso les digo que siempre, siempre existe una esperanza, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza. Si algo quiero que se lleven de mi historia, es esto. Ustedes son mucho más fuertes de lo que se imaginan. A veces, la fuerza no está en los músculos, ni en la voz alta. A veces, la fuerza es silenciosa. Es la capacidad de observar, de pensar, de tener paciencia. Es la valentía de confiar en alguien cuando tu confianza ha sido destrozada. Si están pasando por un momento oscuro, busquen esa fuerza dentro de ustedes y miren a su alrededor, porque a veces el aliado que necesitan no es el más fuerte ni el más poderoso, sino el que tiene un corazón decente. Gracias por quedarse conmigo hasta el final. Si esta historia les conmovió,
déjenme un comentario y suscríbanse al canal. Mi dolor, que por tantos años fue mi veneno, hoy lo he transformado en mi medicina y, ojalá, en un poco de luz para quien la necesite. Compartir estas memorias es mi manera de honrar a esa niña de 14 años que fui y de decirle que su sufrimiento no fue en vano. Es mi manera de crear un espacio donde ninguna historia, por dolorosa que sea, tenga que vivir en el silencio, porque es en el silencio donde los monstruos crecen y se hacen fuertes. Al hablar, les quitamos su poder. Les agradezco de corazón que me hayan escuchado. Aquí siempre habrá un espacio para compartir nuestras memorias, para calentar el corazón y para recordarnos que, a pesar de todo, la vida siempre se abre camino.